El día de la reunión de herencia, mi yerno Raúl sonrió con soberbia desde el otro lado de la mesa de caoba. Me dijo que, con Clara muerta, mi único deber era firmar la empresa a nombre de Elena y buscar un rincón tranquilo para desvanecerme. Yo solo respondí con una sonrisa, la que Clara me enseñó a usar cuando enfrento una. Lo que Raúl no sabía era que en mi maletín llevaba un sobresellado, un informe que no solo le negaría hasta el último céntimo, sino que también cambiaría para siempre la historia de nuestra familia. Antes de contarles cómo ese papel hizo estallar una vida de mentiras, díganme desde dónde nos acompañan en los comentarios. Y no olviden dar me gusta y suscribirse si creen que la verdad, aunque enterrada, siempre termina. Me desperté muy temprano, antes de que amaneciera del todo. Cuando el cielo aún conservaba un tono gris azulado y las campanas de la iglesia cercana repicaban lentas, como recordándome que el mundo seguía su curso aunque yo sintiera que el mío se había detenido. Abrí los ojos en la cama grande de la vieja casa andaluza, y el silencio era tan denso que parecía escucharse a sí mismo. Me quedé tendido un momento, mirando el techo de madera, tratando de acostumbrarme a la idea de que, por primera vez en más de 40 años, Clara ya no estaba a mi lado. Me incorporé despacio, con un peso extraño en el pecho, y bajé por la escalera de mármol hasta la cocina. Encendí la cafetera, ese pequeño ritual que durante décadas compartí con mi esposa. Puse solo una taza en la mesa, como si el gesto mismo fuera una puñalada. El aroma del café recién hecho llenó la estancia, pero no hubo conversación, ni risas suaves, ni la voz de Clara preguntando qué planes tenía para el día. Solo yo, sentado, mirando la silla vacía frente a mí, sorbiendo a pequeños tragos un café que parecía más amargo que nunca. Unos golpes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Abrí y allí estaba doña Carmen, mi vecina de toda la vida, con una bandeja envuelta en paño blanco y un ramo de margaritas y crisantemos. No dijo mucho, solo me abrazó fuerte, y en ese silencio supe que comprendía mi dolor. Me entregó el pan dulce recién horneado y dejó las flores sobre la mesa del recibidor. Para que no falte un poco de color en la casa, Jaime, susurró. La vi salir despacio, con la cabeza gacha, y el vacío volvió a instalarse en las paredes. Poco después llegaron dos de los muchachos del taller de carpintería. Venían con la ropa llena de serrín y las manos ásperas, y me preguntaron cómo estaba. Se sentaron unos minutos, recordaron entre sonrisas apagadas cómo Clara siempre los invitaba a quedarse a comer los domingos, cómo les preparaba guisos que nadie olvidaba. Yo asentí, sin poder responder demasiado, con la garganta cerrada. Ellos se marcharon dejándome la sensación de que, de alguna forma, todo el barrio también sentía la ausencia de mi mujer. Salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda, a azahar y a la lluvia que todavía caía suave. Me acerqué al naranjo que Clara había plantado hacía tantos años. Estaba en flor y también con frutos pequeños, mezcla de pasado y futuro en un mismo árbol. Toqué una de sus ramas, y algunas flores cayeron sobre el banco de piedra. Me senté allí, mirando los pétalos blancos desperdigados, pensando que cada uno era un pedazo de vida que se me escapaba de las manos. Por la tarde apareció el padre Miguel, párroco del barrio. Entró con paso tranquilo, con su sotana negra ligeramente mojada por la llovizna. Se sentó conmigo en la sala y me habló con voz serena. Me dijo que debía mantenerme firme, que Clara estaría en un lugar mejor, que él rezaría una misa especial por su alma. Asentí, agradecido, aunque por dentro sentía un hueco que ni sus palabras ni sus oraciones lograban llenar. Lo acompañé hasta la puerta, y cuando se fue, el eco de sus pasos resonó en el pasillo vacío. El silencio volvió a la casa, pero no duró mucho. El timbre sonó con insistencia y, al abrir, me encontré con Elena y Raúl. Mi hija llevaba un vestido oscuro, muy formal, y cargaba un bolso grande. Raúl sostenía una canasta con frutas cuidadosamente acomodadas. Detrás de ellos venía Diego, mi nieto, con auriculares colgando del cuello y la mirada distraída. Raúl me dio un apretón de manos fuerte, casi brusco, murmurando un lo siento mucho rápido, como si fuera una formalidad.
Elena me abrazó, pero sin fuerza, un roce apenas, antes de entrar con prisa. Diego ni siquiera me miró, solo se dejó caer en el sofá y encendió el móvil. Los invité a sentarse en la cocina. Preparé café por costumbre y lo ofrecí. Elena se excusó con un gesto: ya sabes que nunca tomo café por la tarde, papá. Raúl aceptó, bebió un sorbo y dejó la taza casi llena en la mesa, sin volver a tocarla. Elena se levantó y empezó a recorrer el salón. Sus ojos iban de cuadro en cuadro, de los muebles antiguos al aparador de Clara, con una mirada que no era de nostalgia, sino de cálculo. Raúl, mientras tanto, se acomodó frente a mí, apoyó los codos en la mesa y empezó con las preguntas de rigor: cómo me sentía, si estaba comiendo bien, si la soledad era llevadera. No tardó en girar la conversación hacia la empresa. La compañía necesita un plan claro en esta etapa, dijo, mirándome fijo. Yo contesté con monosílabos, sin entrar en su juego, pero él insistió: debe pensarse en la sucesión, Jaime, para que todo siga fluyendo sin problemas. Lo dijo con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos, una sonrisa que escondía prisa y ambición. Elena, desde el otro lado de la sala, asintió suavemente, como si respaldara cada palabra de su marido. Diego seguía ensimismado en la pantalla de su teléfono, como si nada de lo que se decía allí tuviera que ver con él. Me limité a guardar silencio. Había cosas que aún no estaba dispuesto a enfrentar en voz alta. Raúl terminó la visita con un gesto paternalista, se levantó, me dio una palmada en el hombro y murmuró: la familia siempre está contigo, no te preocupes. Esa frase resonó hueca en la sala, tan vacía como la taza de café que había dejado abandonada. Los acompañé hasta la puerta. Vi a Elena bajar los escalones con paso rápido, Raúl detrás de ella con el porte altivo, y Diego, rezagado, todavía con el móvil en la mano. Cerré la puerta con suavidad, apoyé la espalda en la madera y respiré hondo. La casa volvió a quedar en silencio, un silencio pesado, interrumpido apenas por el leve crujido de las vigas de madera. Miré hacia la mesa del comedor, allí estaba todavía la taza de café intacta de Raúl y el aroma de las flores que Carmen había traído esa mañana. Todo mezclado en un mismo aire, como símbolos de un mundo que se me escapaba de las manos, de un tiempo nuevo que ya había empezado a avanzar sin mí. Pasaron unos días desde aquella primera visita. El peso del silencio en la casa se me había vuelto costumbre, aunque cada rincón me devolvía la ausencia de Clara. Esa mañana, decidí salir a caminar por la plaza del barrio, buscando un poco de aire fresco y algún rostro conocido que me devolviera cierta sensación de normalidad. La plaza estaba tranquila, con apenas unos niños corriendo alrededor de la fuente y un par de ancianos jugando dominó en la esquina. Me encontré con don Antonio, viejo compañero de la Asociación de Comerciantes, hombre de bigote canoso y voz grave. Me saludó con un apretón de manos prolongado, de esos que parecen querer transmitir fuerza más que cortesía. Jaime, me han llegado rumores, me dijo, bajando el tono de voz. Me incliné un poco para escuchar mejor. Tu yerno anda hablando demasiado. Dice que se vienen cambios importantes en la empresa, que habrá una reestructuración de personal. Sentí un escalofrío, no por sorpresa, sino porque intuía que algo así iba a suceder tarde o temprano. Asentí en silencio, sin dar pie a más comentarios. Don Antonio entendió mi gesto y cambió de tema, preguntando por mi salud, recordando con afecto las comidas de Clara en las reuniones de la asociación. Nos despedimos poco después, pero sus palabras quedaron retumbando en mi cabeza como las campanas de la iglesia cada domingo. Al mediodía, mientras intentaba leer el periódico en el comedor, sonó el teléfono fijo. Era la voz de Elena. Papá, ¿podemos pasar esta tarde a verte? Raúl quiere acompañarme, y Diego también vendrá. Accedí, aunque mi voz sonó más cansada de lo que hubiera querido. La tarde cayó lentamente, con un sol débil que se colaba entre las persianas. Puse en la mesa el plato de bizcochos que me había dejado doña Carmen un día antes, todavía frescos, y preparé una tetera con infusión de menta, la que tanto le gustaba a Clara.
Quería que la casa no se sintiera tan fría ante la visita de mi hija, aunque en el fondo intuía que no venían solo a acompañarme. Escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa y el portazo metálico de sus puertas. Toqué la solapa de mi chaqueta, respiré hondo y abrí. Raúl apareció primero, impecable en su traje oscuro y corbata a rayas, con esa seguridad que siempre me ha incomodado. Elena vestía de negro, sencillo pero elegante, el cabello recogido con prisa. Diego caminaba detrás de ellos, auriculares en las orejas, marcando el ritmo de una música que solo él escuchaba. Apenas me saludó con un movimiento de cabeza. Entraron como si la casa todavía les resultara familiar, aunque ya no lo era. Les ofrecí asiento en la sala, serví los bizcochos y la tetera de menta. Elena fue la primera en romper el silencio. Se sentó a mi lado, tomó mi mano entre las suyas y dijo con voz suave, «Papá, no deberías estar solo en esta casa tan grande. Es demasiado para ti, demasiado silencio». Sus palabras estaban cargadas de ternura, pero sus ojos esquivaban los míos. Antes de que pudiera contestar, Raúl se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Un lugar más tranquilo, cerca del mar, sería lo ideal. Allí tendría paz, Jaime. Podría descansar sin preocuparse por el peso de este caserón. Lo dijo como si ya hubiera estudiado opciones, como si el futuro estuviera decidido sin que yo lo supiera. Yo me limité a llenar las tazas con la infusión caliente, el vapor subiendo lentamente. No respondí. Solo escuchaba el murmullo lejano de la plaza, el tic-tac del viejo reloj de pared y el sonido de la música de Diego, que de repente se escapó de sus auriculares y llenó el salón con un ritmo molesto. Elena le dirigió una mirada de reproche, frunciendo el ceño, pero no le dijo nada. Él, indiferente, siguió deslizando el dedo sobre la pantalla. Raúl retomó la palabra, como si la incomodidad no existiera. La empresa necesita un rumbo nuevo. Elena puede asumir la responsabilidad, claro que sí, pero necesita a alguien fuerte a su lado, alguien con experiencia y determinación para guiar cada paso. Pronunció esas frases con una seguridad arrogante, subrayando cada palabra como si estuviera exponiendo un plan bien calculado. Le sostuve la mirada. Quise descifrar si había algo de sinceridad detrás de su sonrisa. Lo único que encontré fue ambición disfrazada de preocupación. Repitió con énfasis la palabra dirección, como si buscara dejar grabado en mí quién debía tomar las riendas. Elena, con un leve temblor en la voz, añadió, «Papá, todas tus decisiones siempre serán respetadas, lo sabes. Pero, a veces hay que pensar en lo que conviene a todos». Y volvió a bajar la mirada hacia sus manos entrelazadas. Sentí un nudo en la garganta. El silencio se prolongó. Yo rabiaba por dentro, pero no quería darles el gusto de un enfrentamiento abierto en ese momento. Me limité a sentir muy despacio, sin palabras, mientras sorbía un poco de la infusión ya tibia. Finalmente, Raúl se levantó. Se acomodó la chaqueta, me dio una palmada en el hombro y concluyó con un tono que pretendía ser tranquilizador pero sonó a amenaza, «No deje que todo caiga en el caos, don Jaime. Hace falta continuidad». Los acompañé hasta la puerta. El perfume intenso de Elena quedó flotando en el aire incluso después de que se marcharan, mezclado con el olor de la menta aún caliente en las tazas. En la mesa quedó la taza de Raúl, con apenas un sorbo, todavía humeante. Yo cerré la puerta, apoyé la frente contra la madera y respiré hondo. Esa noche, cuando el sol ya se había ocultado, el teléfono volvió a sonar. Era Diego. Su voz sonaba despreocupada, casi infantil. «Abuelo, ¿me prestas la llave del almacén viejo? Necesito hacer un proyecto para la universidad». Me sorprendió. Nunca antes había mostrado el menor interés por nada relacionado con la empresa o la casa. Contesté que sí, con voz serena, aunque por dentro me invadió una sospecha muda. Colgué y me quedé mirando el aparato como si fuera un extraño. La casa estaba de nuevo en silencio, interrumpido solo por el crujido de las vigas de madera.
Me serví un último vaso de agua, apagué las luces del salón y subí lentamente a mi habitación. Sabía que lo que había comenzado como un simple gesto de compañía se estaba transformando en algo más complejo, más calculado. Y aunque me esforzaba por no admitirlo, lo sentía con claridad, la lucha por lo que era mío, por lo que había construido junto a Clara, apenas estaba comenzando. Aquella mañana amaneció con un cielo claro, apenas unas nubes blancas sobre las colinas. Salí al jardín con la intención de distraerme un poco. El naranjo que Clara había plantado seguía creciendo firme. Me incliné para quitar algunas hojas secas, toqué la tierra húmeda y aspiré el olor fresco que tanto me recordaba a ella. El canto de los gorriones se mezclaba con las risas de unos niños que jugaban al otro lado de la tapia. Escuchaba sus voces alegres, y de pronto me golpeó una sensación amarga. La vida afuera continuaba, ligera, mientras en mi pecho seguía un vacío inmenso. Después de unos minutos, decidí entrar en la casa. El eco de mis pasos sonaba hueco en el pasillo. Apenas crucé la puerta de la cocina, el teléfono fijo empezó a sonar. Miré la pantalla, aparecía el nombre de Elena. Por un instante pensé que era ella, que por fin me llamaba sola, con cariño, como en otros tiempos. Descolgué, llevándome el auricular al oído. Pero no era su voz. Era la de Raúl, firme, rápida, casi ensayada. Don Jaime empezó con un tono amable. ¿Cómo está? ¿Ha dormido bien? ¿Está comiendo como debe? Respondí con un sí corto, casi automático. Notaba que sus preguntas no eran sinceras, sino parte de un guión. Él continuó, he pensado mucho en usted estos días. La familia, ya sabe, ha pasado momentos duros después de la pérdida de doña Clara. Elena está agotada, Diego también. Yo mismo, hizo una pausa dramática, creo que todos necesitamos un respiro. Me quedé callado. Entonces cambió el tono, más entusiasta, una salida al extranjero sería lo ideal. Un viaje para que Elena recupere la alegría, para que Diego amplíe horizontes. París, Roma, quizás Viena. Lugares que inspiran y dan fuerza. Escuchaba, mientras mis dedos tamborileaban sobre la mesa de madera. Raúl prosiguió, ya he mirado hoteles, vuelos, todo de primer nivel, como corresponde. Habitaciones amplias, desayuno incluido, vistas a la ciudad. Avión en clase business, por supuesto, porque Elena necesita comodidad. Me imaginaba su gesto satisfecho, como si ya estuviera cerrando la reserva. No se preocupe por la logística, añadió, yo me encargo de todo. Solo falta un detalle, los fondos. Con unos 50.000 euros bastaría. Una cantidad pequeña para un alivio grande. Usted solo tendría que autorizar la transferencia desde la cuenta de la empresa. La contable ya está lista, solo hace falta su firma. Me quedé mirando el ventanal del comedor, donde se reflejaba mi rostro cansado. Respondí con una sola palabra, seca, definitiva, no. Del otro lado hubo un silencio pesado. Raúl tardó unos segundos en reaccionar. Luego soltó una risa forzada. Don Jaime, comprendo su cautela. Pero créame, no es un gasto, es una inversión en la salud emocional de su hija. Elena lo necesita. Diego también. No, repetí, más firme. Escuché cómo su respiración se agitaba. Esta vez no hubo más rodeos. Colgó sin despedirse. El pitido seco del auricular retumbó en mi oído. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé sentado un rato, observando las tazas de café que aún guardaba en la alacena. Me dolía comprobar hasta dónde llegaba su descaro. Minutos después, sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje de Elena. Abrí con cierta esperanza, pero solo encontré una línea breve, lo siento, papá. Nada más. Guardé el aparato en el bolsillo, con un peso mayor que el de su tamaño. Esa tarde decidí salir a caminar hasta la plaza. El aire olía a pan recién horneado y a humo de leña de las casas cercanas.
Crucé el arco de piedra que daba al centro y encontré a don Antonio en el café de siempre. Estaba sentado con su vaso de anís, hojeando el periódico. Me llamó con la mano. Me senté frente a él. Su mirada era seria. Bajó la voz y me dijo: Jaime, vi a tu yerno hace poco aquí mismo. Estaba reunido con dos hombres trajeados. Hablaban alto, no se cuidaban. Alcancé a escuchar ampliación, acciones, reestructuración. Él presume que pronto tendrá las riendas de todo. Tragué saliva, sin responder. Antonio me dio una palmada en el hombro, como queriendo darme ánimo, y cambió de tema para no incomodarme más. Pero sus palabras ya se habían clavado en mí. Volví caminando a casa al caer la tarde. El cielo se había teñido de tonos anaranjados. Al llegar, noté que la puerta del garaje estaba entreabierta. Extrañado, la empujé suavemente. Dentro vi a Diego, mi nieto, hurgando entre unas cajas de archivos viejos. ¿Qué haces aquí, Diego?, pregunté con calma. Se sobresaltó, sonrió nervioso. Nada, abuelo, solo buscaba material para un proyecto de la universidad. Me pidieron cosas antiguas para un trabajo. Su explicación sonaba improvisada. Me acerqué un poco más. Él cerró la tapa de una caja con rapidez, como queriendo ocultar lo que había dentro. Luego me mostró un cuaderno cualquiera, con dibujos mal hechos, y añadió: es solo para la clase de historia, no es nada importante. Lo miré unos segundos, sin decir palabra. Luego asentí y me hice a un lado para que saliera. Diego se marchó rápido, aún con la sonrisa nerviosa. Me quedé un momento dentro del garaje, respirando el polvo de los papeles acumulados. Cerré la puerta con firmeza y al día siguiente coloqué un candado nuevo. No dije nada a nadie. Pero en mi interior, las piezas empezaban a encajar: las palabras de Raúl, el mensaje frío de Elena, las reuniones sospechosas en el café y ahora la curiosidad fingida de Diego. Esa noche, al apagar la lámpara de mi dormitorio, entendí que la batalla por lo que había construido con Clara estaba más cerca de lo que yo quería admitir. Aquella tarde el cielo se cubrió de nubes grises, pesadas, que daban la sensación de que pronto caería una tormenta. Yo estaba sentado en el sillón del salón, con el periódico abierto frente a mí, aunque apenas leía las letras. Pasaba las páginas sin atención, solo para escuchar el crujido del papel y engañarme con la rutina. La casa entera olía a madera vieja y a humedad. De pronto, escuché el chirrido brusco de unos neumáticos frente a la entrada. El golpe seco de las puertas del coche me sobresaltó. No esperaban invitación. La puerta de la casa se abrió de golpe y los pasos resonaron firmes en el pasillo. Raúl apareció primero, sin molestarse en saludar ni en quitarse el abrigo. Detrás venía Elena, con el rostro cansado y los labios apretados, y al final Diego, que se dejó caer con desgana en el sofá del recibidor, sacando el móvil del bolsillo como si lo único importante en ese momento fueran sus juegos. Raúl avanzó con paso decidido hasta mi despacho. Yo lo seguí con la vista desde el salón, notando cómo su sombra se alargaba en la pared. Se sentó frente a mi escritorio sin esperar invitación, colocó su maletín de cuero sobre la mesa y lo abrió con un gesto rápido. Sacó una carpeta gruesa y la empujó hacia mí. Hablemos claro, don Jaime, dijo, con una voz que sonaba a sentencia. La empresa y esta casa ya pertenecen a Elena. Usted ha trabajado toda su vida, pero es hora de pasar el relevo. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Elena se sentó a mi lado, bajando los ojos. Yo la miré en silencio, buscando en su rostro algún gesto de desacuerdo, una palabra que me defendiera. Pero solo vi sus ojos enrojecidos, húmedos, que evitaban los míos. Y mire, continuó Raúl, desplegando gráficos y tablas de números, la situación de la empresa no es la misma. Los ingresos han caído, las decisiones necesitan rapidez. No se puede seguir con la gestión de siempre. La familia Herrera tiene experiencia en dirección y es lógico que aportemos lo que sabemos.
dijo la familia Herrera con énfasis, como si el apellido pesara más que cualquier argumento. Pasó la hoja y señaló un documento específico. Allí estaba escrito, con letras claras, Víctor Herrera, director ejecutivo propuesto. Me quedé quieto, observando aquel papel como si fuera un veneno extendiéndose sobre mi mesa. Cerré la carpeta con un movimiento firme y la empujé de vuelta. No dije nada. Elena alargó la mano, acarició la tapa de la carpeta y murmuró con voz temblorosa, quizás ya es momento, papá. Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. En ese instante, desde el salón llegó un ruido estruendoso, disparos digitales, explosiones. Diego había subido el volumen de su juego hasta que retumbaba en toda la casa. El contraste entre la conversación fría en el despacho y aquel estrépito infantil me heló la sangre. Raúl se levantó con calma, caminó por la estancia como un dueño que revisa su propiedad. Se detuvo frente a los cuadros de Clara, acariciando con la mirada cada marco. Un legado, dijo en voz alta, necesita a alguien digno de llevarlo. No basta con aferrarse a los recuerdos. Hace falta visión, poder, decisión. Yo apreté los puños. Mis ojos se clavaron en la foto de boda que reposaba en la esquina del escritorio. Clara sonreía allí, vestida de blanco, con una dulzura que nada podía ensuciar. Fue a esa imagen a la que le prometí en silencio que no permitiría que nuestra historia acabara convertida en un botín. Raúl volvió a mi lado, cerró la carpeta y la guardó de nuevo en su maletín. Con una sonrisa cargada de seguridad, me miró a los ojos y dijo, piénselo, don Jaime. El futuro está aquí. La nueva generación ya está lista. Yo no respondí. Solo mantuve la mirada fija, mientras mi respiración se hacía más lenta y más pesada. Se dirigieron a la salida. Elena fue la última en moverse. Antes de cruzar la puerta del despacho, se giró un instante. Nuestros ojos se encontraron, en los suyos había una mezcla de vergüenza y súplica muda. Bajó la cabeza enseguida y salió tras su marido. El portazo resonó fuerte, como un trueno anticipando la tormenta que ya se formaba sobre nuestras vidas. Yo me quedé allí, de pie, sin moverme, con la carpeta aún marcada sobre la superficie de mi escritorio como una sombra. Afuera, las nubes descargaban los primeros truenos lejanos. Y dentro de mí, la certeza de que la batalla por lo que era mío acababa de empezar. Aquella mañana la lluvia caía fina, persistente, golpeando los cristales con un murmullo constante. Me desperté con esa sensación de humedad que se filtra en los huesos, como si el mismo cielo llorara conmigo. Decidí aprovechar el día gris para ordenar algunas cosas de la casa. Clara había dejado muchos armarios llenos de ropa, manteles y recuerdos que ahora solo eran silencio. Pensé que tal vez era momento de preparar un par de maletas con ropa para donar al convento. Subí despacio la escalera de madera que llevaba al desván. Cada peldaño crujía con un sonido seco. Encendí la vieja bombilla colgada del techo, la luz amarillenta parpadeó varias veces antes de estabilizarse, como si también ella dudara en iluminar aquel espacio. El aire estaba cargado de polvo, olía a madera encerrada, a papeles viejos. Avancé entre cajas de cartón abolladas y baúles cubiertos con sábanas. Mis manos se llenaron pronto de polvo. Me agaché para arrastrar un baúl pesado y, al hacerlo, descubrí algo oculto bajo un paño blanco. Era una caja de madera, con tallados delicados en la tapa, flores y ramas que parecían cobrar vida bajo la luz temblorosa. El candado estaba oxidado, como si hubiera permanecido cerrado décadas enteras. La tomé con cuidado, bajé al comedor y la coloqué sobre la mesa. Sentí un cosquilleo extraño en el estómago, mezcla de curiosidad y miedo. Fui al taller, cogí un viejo cincel y forcé el cierre. Con un crujido seco, la cerradura cedió. Al abrirla, me encontré con un montón de cartas amarillentas, atadas con una cinta deshilachada. El olor a papel antiguo me golpeó de inmediato, un aroma entre dulce y amargo. Saqué la primera y la desplegué con cuidado.
La tinta estaba desvaída, pero aún se podía leer. Al final, siempre la misma firma, Ricardo Soto. Ese nombre me atravesó como una flecha. No era un desconocido. Lo había conocido en mi juventud, un hombre que rondaba a Clara antes de nuestro matrimonio, alguien a quien creí desaparecido de nuestra vida hacía mucho tiempo. Leí despacio, línea tras línea. Las palabras eran apasionadas, íntimas. Hablaba de encuentros secretos, de sentimientos que nunca se apagaron, de promesas imposibles. Y lo más duro, hablaba de ella, de Clara, como si hubiera sido suya incluso después de que se casara conmigo. En otra carta, más adelante, me encontré con frases que me dejaron helado. La pequeña Elena tiene tus ojos. Nuestro sueño es verla crecer feliz, fruto de lo que compartimos. Las letras bailaban frente a mis ojos. Sentí como la sangre me golpeaba en la sien. Mis manos temblaban tanto que la carta casi se me cayó. Me levanté de golpe, tomé un vaso de agua, pero al acercarlo a la boca se me escapó de las manos. El cristal estalló en el suelo, el agua corrió sobre las baldosas. En ese instante, escuché un golpe en la puerta. Me apresuré a cerrar la caja y cubrirla con un trapo. Al abrir, era doña Carmen, mi vecina. Venía sonriente, con un flan casero aún tibio, y lo puso en mis manos. Pensé que le vendría bien algo dulce, Jaime, dijo. Yo asentí, forzando una sonrisa. No podía dejar que notara nada. Mientras me entregaba el postre, me contó, casi en susurros, que había visto a Raúl en la taberna del barrio, reunido con dos desconocidos. Hablaba alto, seguro de sí mismo, mencionando acciones y participaciones. Parecía que estaba negociando algo grande, comentó ella. Yo agradecí el flan, murmuré unas palabras y la acompañé hasta la puerta. La vi alejarse bajo la llovizna, encogida bajo su paraguas. Cerré de inmediato y volví al comedor. Me senté de nuevo frente a la caja abierta. Saqué más cartas. En una, Ricardo hablaba de un viaje frustrado, de noches de espera. En otra, describía con ternura la sonrisa de Elena, llamándola nuestra hija. Esa frase se repetía varias veces, como un eco cruel. No pude seguir. Sentí un nudo en la